Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. En virtud de que en México ya se encuentra a la venta mi segundo libro, recordándole a cada suscriptor que en el primer comentario fijado ya pueden comprarlo, es que hoy resulta prudente poder compartir un extracto de una vieja entrevista con una gran científica y académica de renombre. En este sentido, Michelle Vivas, además de contar con un increíble currículum, es una allegada a este humilde espacio que ha brindado sus conocimientos tan generosamente para así desmantelar lo que es el gran relato ecologista. Por eso, sin más preámbulos, he aquí cómo una científica refuta el discurso que hay en el alarmismo climático. Muchísimas gracias a todos. Horacio, muy buenas noches. Para mí siempre es un placer volver a tu canal, poder compartir con toda tu audiencia. Esto que hacemos lo hacemos con la convicción de llegar a mucha más gente, a poder transmitir todo este conocimiento. Y pues bueno, como tú ya muy bien lo decías, ese alarmismo climático se ha convertido en una herramienta principal que utilizan los diferentes políticos pues para poder hacer activismo, ¿no? Y asimismo lograr todo el cometido principal que es poder llegar al poder. Sin duda alguna, este alarmismo climático tiene un aspecto fundamental que es la generación de pánico, la generación de situaciones un poco apocalípticas que muchas veces llegan a diferentes extremos, ¿no? Tenemos un extremo en el cual está todas las personas que vehementemente tienden a cuestionar o a repudiar ciertos tipos de comportamientos, ciertos tipos de hábitos, ciertos tipos de costumbre y al mismo tiempo tratan de cambiar los modelos económicos productivos para que sus ciudadanos y los países se vayan adaptando paulatinamente a una agenda que pues está movida por las grandes esferas. Y luego del otro lado tenemos aquellos que les llaman negacionistas ambientales porque tienen una perspectiva un poco más aterrizada, un poco más crítica, mucho más objetiva de lo que realmente está sucediendo en cada país y ellos plantean diferentes estrategias que pueden adoptarlas para que tengan un impulso en su parte económica, pero que al mismo tiempo puedan asegurar los recursos naturales. Ojo acá, con esto no se quiere decir que lo que se pretenda es consumir, consumir, consumir sin tener ningún tipo de estrategia que se enfoque en reparar aquellas externalidades. No, por el contrario, es generar como ese equilibrio que el alarmismo climático lo que pretende es quitar de tajo cualquier tipo de gestión hacia los recursos naturales y optar por otras medidas que son un poco mucho más extremas. Mira que lo más curioso de este alarmismo climático es mirar todas las figuras que lo representan, ¿no? Por ejemplo, este movimiento ambientalista, este activismo ambientalista, está en cabeza de figuras que representan y que quieren llegar a diferentes jóvenes y a diferentes tipos de agrupación de personas que son un poco más vulnerables y que se pueden dejar como manejar un poco la mente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en lo que es la cabeza como más visible, que es Greta Thunberg. Luego tenemos a otros personajes como Leonardo DiCaprio, que llegan como un público específico, pero al mismo tiempo tenemos otras personas, como lo es el príncipe Harris y su esposa Meghan, que hacen activismo en la parte de la farándula, que podría llamarse, pero al mismo tiempo hacen activismo por la parte política. Esta pareja, lo más llamativo es que fueron galardonados con un premio por su compromiso ambiental. ¿Y esto en qué se basó? En que ellos decidieron simplemente tomar la decisión de solamente tener 2 hijos, basados en ese discurso de una población humana mucho más sostenible. Todo esto para poder reducir el consumo de los recursos naturales y decir que aquellas personas que tuviesen cierta capacidad de recursos económicos, pues se decantaran solamente para tener un máximo de dos hijos. Pero pues aquellos que no tengan los recursos, pues que vayan tomando pues otro tipo de decisiones en cuanto, o sea, que se lo vayan pensando al momento de si quieren tener hijos o no, ¿no? Estas figuras son prácticamente veneradas, pero por el lado
de los que son negacionistas climáticos, tenemos a figuras muy representativas que muchas veces lo que hacen es criticarlos y repudiarlos simplemente por su tipo de opinión crítica, ¿no? Tenemos a personajes, por ejemplo, como Richard Lindzen, que es un científico espectacular en todo lo que es el análisis de la dinámica del comportamiento atmosférico, mirar realmente si cada componente está afectando los sistemas naturales, cómo se ve afectada la atmósfera. Tenemos también a otro científico que se llama William Harper, que es especializado, es un físico especializado en analizar cada una de las fluctuaciones de las variables en un entorno completo. No es un análisis como la mayoría de los científicos o de los analistas, por ejemplo, de la IPCC, se centran solamente en 2 o 3 tipos de variables. No, por el contrario, lo que él hace es hacer un análisis bastante completo, porque tú cuando tomas un sistema tienes que mirar cuáles son las variables, tanto internas como externas, pues para poder tomar o sea, para poder generar una conclusión en la cual realmente determine si se está viendo afectado o no por un factor o una variable en específico. Y así podría nombrar muchísimos otros, por ejemplo, está Wilson, está también Vincent Corlitude, que son científicos e ingenieros que se dedican especialmente a este tipo de materias, ¿no? El alarmismo climático, como ahorita lo estaba diciendo, tiene su eje principal o su columna vertebral, que es la generación de ese pánico, de esas situaciones de crisis, y lo simplifican mucho hacia una narración o lo enfocan hacia un túnel de visión cuyo objetivo principal es poder disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Siempre pasando hacia lo que es una matriz de energía renovable. Pero, ¿qué es lo que no se está teniendo en cuenta al momento de hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Cuando se habla de esta transición, nos están diciendo que, bueno, tenemos las materias disponibles, pero no nos están diciendo que son materias que son finitas. O sea, esto necesita materiales bastantes, o sea, necesita muchísimos materiales pues para poder hacer esta transición si es a nivel global, ¿no? Y lastimosamente estos materiales se encuentran en países que están fracturados, que tienen cierta vulnerabilidad en su aspecto político, en su aspecto económico, social y por lo tanto también ambiental. La otra parte que no dejan visto de la transición energética es que la energía solar, la energía eólica, tienen una generación anual intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del año se puede generar entre un 10 a un 25 a 30% máximo de generación energética. ¿Por qué? Porque son energías que son completamente diluibles. Para poder tener mayor captación de energía, pues se necesita tener mayor extensión, mayor uso de las tierras, pues para poder captarla, ¿no? Es completamente intermitente, esto también depende de mucho de la localización, del clima, entre otros. Lo que tú ahorita decías a manera introductoria del caso de California es mucho más complejo que eso. Mira, California ha sido uno de los principales estados en impulsar completamente y ser uno de los pioneros en lo que son las energías renovables. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ya se dieron cuenta que sus turbinas eólicas, sus paneles solares, sus baterías de litio ya habían acabado su vida útil, no tenían un plan de manejo de residuos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los terminaban de utilizar, se quedaban en las manos con todos esos productos y no sabían qué hacer. Entonces, una de las primeras opciones que ellos tuvieron fue la más fácil, ¿no? Disponer todos esos recursos en lo que son vertederos. ¿Por qué? Porque simplemente le salía mucho más a cuenta en materia económica disponer de cada producto, pagar de $1 a $3 en vez de mandarlos a diferentes empresas que se dedican especialmente a hacer el tratamiento de este tipo de residuos. Cada componente también tiene un precio de $20 a $30. Por lo tanto, se fue cayendo esa narrativa en la cual se vende muchas veces que
las energías renovables tienen un proceso de reciclaje bastante sencillo y no lo es. ¿Por qué? Porque necesitan personas especializadas, porque necesitan tecnologías y maquinarias que realmente se adapten al proceso de extracción de estos materiales y más cuando son metales raros, ¿no? Para poder obtener el silicio se necesitan decalentadores de hornos especiales. Se necesita también personas que sepan hacer toda la separación del marco de aluminio en cuanto a lo que es la caja de conexión. La caja de conexión de lo de los paneles sin llegar a fragmentar el vidrio que es el cual recibe todos los rayos para poder generar la energía, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar realmente, California obtuvo su primer reto en el momento que tenía que analizar cómo iba a gestionar todos estos residuos. Ya diferente es, Horacio, si nosotros nos ponemos a analizar toda la cadena de producción, ¿no? O sea, que viene desde la cuna, o sea, desde el momento en el cual se comienzan a extraer todas las materias primas y hasta el momento en que se termina la vida útil y hay que disponer de ellos. Entonces, esto lo que nos va a hacer es ir cada vez magnificando los impactos asociados hacia esta generación energética. Lo curioso de California es que ellos programaron que para el 2035 los coches que son de gasolinas quedan completamente prohibidos, pero al mismo tiempo en el mes de agosto se dieron a decir que por favor que aquellas personas que tuvieran carros eléctricos evitaran cargarlos debido a la escasez de electricidad. Actualmente California cuenta con un aproximado de 30.400.000 autos, de los cuales solamente el 1.9% son eléctricos. Por lo tanto, el estado de California dijo, bueno, si queremos mantener este ritmo y queremos poder tener el suministro energético para estos coches, necesitamos generar 17 gigawatts extras de electricidad, pues para poder alimentar a todos estos carros. ¿Qué es lo que pasa? Que si ellos quieren seguir con esa línea de generación energética a partir de la energía solar, pues tienen que hacer una disposición de terreno en California aproximadamente de 380 veces más para la energía solar, ¿no? Como les estaba diciendo, son extensiones de tierra que se necesitan para poder captar la mayor cantidad de energía, ¿no? Y para las turbinas eólicas se necesitan aproximadamente unas 420 veces tierras más. Entonces, todo esto es un aspecto que hay que tener en cuenta porque si bien es cierto, es una energía alternativa, que se necesita tener diferentes opciones para el suministro, pero también se necesitan tener una planeación que permita no solamente la generación de energía, sino también permita la generación de otros tipos de producción, ¿no? California también se caracteriza por ser un estado bastante seco, bastante árido, y por lo cual todo eso lo deben de sopesar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, una turbina eólica requiere, para el proceso de elaboración, requiere 20 toneladas de aluminio, requiere 500 toneladas de acero y pues para que los rotores permitan el funcionamiento de estas aspas requieren aproximadamente 1 tonelada de metales raros. Todo esto en relación con qué, Horacio? En relación a que los combustibles fósiles o la energía convencional no hace tanto uso de los minerales a nivel mundial. Este oscila entre un 10 a un 20%. Pero entonces, si queremos producir la misma cantidad de energía que se genera tradicionalmente con estos combustibles fósiles, ¿qué es lo que se necesita? Y lo voy a decir a manera porcentual para lograr entender la magnitud. Necesitamos prácticamente más de 1000% de acero, de hormigón, de vidrio. Necesitamos prácticamente 4200% de lo que es la extracción de litio. Necesitamos 2500% de extracción de grafito, 1900% de extracción de níquel,
y 700% de extracción de tierras raras. Entonces, realmente es esto lo que va a generar, si no se planea de una forma estratégica, como ahorita está sucediendo en los países asiáticos y en África, esto va a generar una descompensación tremenda en lo que son los recursos naturales. Y es ahí donde uno comienza a prever que realmente el interés no está en hacer un cuidado del medio ambiente, sino en acelerar paulatinamente esa transición, pase lo que pase. O sea, realmente es increíble que las personas, los dirigentes, no estén evidenciando lo que realmente está pasando en estos países. Ahorita Europa, California no es el único estado de Estados Unidos que está pasando por esta situación. Europa, ahorita con la situación entre Rusia y Ucrania, están padeciendo lo que son los recortes energéticos. Rusia decidió cerrar el grifo y decirle, bueno, ya no les voy a pasar más electricidad, miren ustedes a ver cómo se arreglan. Hace un par de semanas salieron más de 40 directivos de empresas metalúrgicas a decir que estaban en amenaza. ¿Por qué? Porque tienen que cesar sus funciones en el sector metalúrgico porque no cuentan con el principal recurso que es la energía. Por lo tanto, esto de trasladar la autonomía, de trasladar su soberanía a terceras partes, les está costando y les está costando bastante, pero aún así siguen sin aprender porque estas grandes élites occidentales lo que pretenden es seguir dependiendo de terceros países. Europa depende muchísimo de toda la parte del suministro, tanto de materias primas como de productos ya terminados de China. China se ha convertido en la primera potencia productiva en proporcionar absolutamente todo a todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Cuando China tuvo que cesar todas las exportaciones, el mundo se quedó con los brazos cruzados porque obviamente no tenían productos, no tenían materias primas y eso fue de esa crisis lo que hizo fue impulsar a los países para que ellos mismos comenzaran a producir sus propias materias primas. Entonces, claro, China ahorita está compitiendo y está montando toda una carrera para poder competir con aquellos países que son completamente industrializados, ¿no? E ir ganando poco a poco mucho más territorio y tener así el control pleno de los mercados. Claro, cuando a nosotros nos hablan mucho de lo que son las energías renovables, siempre nos venden como el lado más amable, ¿no? Las externalidades positivas, los impactos positivos. Claro, ¿cuáles son los impactos positivos de las energías renovables? Pues que es una energía alternativa, nos abre el abanico no solamente de depender de una fuente, sino tener diferentes puntos de generación, como diríamos en mi país. O sea, no se trata de meter todos los huevos en una sola canasta porque va a llegar en un momento en que se te cae, se te rompen todos los huevos y no vas a tener nada. Entonces, sí, está bien la implementación de las energías renovables, pero también podríamos pensar en seguir manteniendo la energía de los combustibles fósiles, también seguir manteniendo la idea de la energía nuclear, de la energía hidroeléctrica. O sea, necesitamos ampliar el abanico y hacer un muro de contención con aquellas externalidades negativas que se generen. ¿Cuál es el problema ahorita? Que las externalidades negativas no se están gestionando de la manera que se tendrían que gestionar. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de las externalidades negativas se habla de un camino que es bastante espinoso, que muchas veces prefieren pasar por debajo de la mesa. Y lo que ha desatado es una informalidad completa en este sector. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué es la parte de extracción de materias primas. Por ejemplo, se evidencia trabajos forzosos de menores de edad y de adultos. También se está generando lo que es el empobrecimiento de aquellos países que están fracturados económicamente y que pues ven siguen en la lucha para poder subsistir
en cuanto a lo que es la extracción de estas materias primas, ¿no? Pues para poder suplir la demanda de estos grandes países que requieren hacer la transición energética. También estamos hablando de una destrucción ambiental que es completamente agresiva, Horacio. O sea, esta industria tiene bastante contaminación en recursos hídricos, en recursos de suelos, en recursos, contaminación en la parte atmosférica. Entonces, todo esto hace que uno se replantee cómo está haciendo la gestión productiva de estas empresas. Empresas que están ubicadas en China, empresas que están ubicadas en África, en República del Congo para la extracción del litio y cobalto. Entonces, todo esto hace que uno se plantee hasta dónde es bueno hacer la extracción de estos materiales si se está poniendo en riesgo un segundo elemento, un segundo recurso que sin él no podemos vivir, y es el agua. Por ejemplo, para purificar una tonelada de tierras raras o de metales raros, se necesita aproximadamente 200 metros cúbicos de agua para poder purificarla. Claro, esta agua sale con restos de cromo, cobre, grafito, tungsteno, residuos de litio, o sea, de todos los metales raros que se están procesando, sale contaminada. Y claro, como estas empresas se encuentran en estos países, realmente la normatividad de que ellos tengan que cumplir al momento de desechar o de disponer de esos recursos al final de su sistema productivo es prácticamente nulo, por lo cual ellos, claro, y el costo es bastante alto, entonces pues ellos lo que hacen es disponer del agua contaminada y verterla a las fuentes hídricas que son potables. Todo esto sumado también a lo que es el desplazamiento forzado. Se toman posesión de diferentes tierras para poder hacer la explotación y obviamente todo esto va canalizado, todo esto va canalizado por lo que son las bandas y las milicias, que van controlando poco a poco y también van reforzando lo que es la brutalidad y el exceso, el trabajo excesivo hacia cada trabajador, hacia cada persona que está dentro de ese círculo. Empresas, por ejemplo, como Daqo New Energy, como Sixte Energy, son empresas que ahorita están siendo investigadas no solamente por contaminar estos recursos, sino que porque la mayoría de sus trabajadores y la mayoría de la gente que habita en esas zonas está teniendo un impacto en la salud bastante fuerte, ¿no? Por ingerir agua contaminada, por inhalaciones de gases al momento de la producción, por inhalación también de material que lo arrastra a la atmósfera, por cultivos contaminados, por tierra que está completamente erosionada y que prácticamente ya no sirve para poder hacer cultivos. Entonces, todo esto lo que hace es que uno se pregunte si la Agenda 2030 tiene tanta prioridad por acabar la pobreza, por acabar la desigualdad, por tener un cuidado de los recursos naturales, porque entonces está dejando de lado la protección de estos recursos, ¿no? Y lo que es más importante, porque está dejando de lado la esencia de la humanidad, ¿no? Porque claro, estos grandes países que son zonas beneficiadas, países beneficiados como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia, claro, ellos han hecho toda una transición, pero esta transición ¿a costa de qué? ¿A cuántas vidas les ha costado para que ellos lleguen hasta ese punto? ¿Cuántas veces las personas tienen que tomar agua contaminada? ¿Cuántas veces las personas tienen que tratar de mirar a ver qué comen porque sus tierras son completamente infértiles? Entonces, claro, para ellos es muy fácil porque ellos abren su grifo y tienen toda una red de alcantarillado, tienen toda una red de suministro de agua potable, salen y no tienen que ver a niños que comienzan a trabajar desde los 4 o 5 años, no tienen que ver como todos esos impactos. Pero claro, si yo no lo veo, pues obviamente no me afecta. Bueno, y eso sin contar también la parte más importante
que mueven los ecologistas, ¿no? Todo lo que es la parte de la preservación de las diferentes especies, de los diferentes tipos nativos, tanto de árboles, de insectos, aves, o sea, de toda la biota que se pueda presentar en los ecosistemas, ¿no? Y lo más irónico es que el año pasado, en la COP26, en la cumbre climática, que fue en Escocia, todos se reunieron y llegaron a que iban a acabar con la deforestación hasta el 2030, o sea que ningún país iba a sufrir de deforestación. Y Escocia ese mismo año taló aproximadamente 14 millones de árboles porque necesitaba la implementación de nuevos proyectos para la construcción de turbinas eólicas. Entonces realmente todo esto es incongruencia tras incongruencia y tras una falta de gestión completamente grande hacia estos recursos naturales. Bueno, si realmente lo que ellos pretenden es hacer la protección y hacer todo ese tránsito energético, lo que necesitan es poner diferentes directrices que les permitan lograrlo, pero siempre enfocados hacia cómo generar ese equilibrio, ¿no? Ahorita Europa, el Parlamento Europeo, de hecho, acaba de avalar, no sé si ustedes escucharon la noticia que me pareció muy interesante, en el cual dicen que la energía nuclear y el gas van a ser considerados como energías verdes, ¿cierto? Y esta va a tener su vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, claro, ellos lo que necesitan es ir dejando paulatinamente de depender del 40% de gas natural que Rusia les pasa anualmente y ellos mismos poder generar su propia energía, ¿no? Japón también es uno de los casos en los cuales ha decidido que va a comenzar a reiniciar la activación de las plantas nucleares e iniciar también la ejecución de nuevos proyectos pues para construir su base energética. Alemania también se ha debatido muchísimas veces y ellos están diciendo que van a reabrir sus 3 plantas de energía nuclear para poder suministrarle a sus habitantes la energía que necesitan. Claro, todo esto tiene que ir acompañado con una nueva infraestructura, con nuevos sistemas de refrigeramiento, con un nuevo control, porque la mayoría de la gente cuando piensa en energía nuclear se les viene a la cabeza los 3 casos de Chernobyl, de Fukushima, también el caso de Pensilvania en Estados Unidos. Entonces, claro, todo esto es bastante preocupante. Al igual que el Reino Unido. El Reino Unido ahorita acaba de dar paso o vía libre para que se logre hacer la ejecución de proyectos que se basan en la técnica de fracking. ¿Para qué? Para poder garantizar poco a poco la soberanía energética de ellos, ¿no? Es un país que realmente lo necesita. En cuanto a lo que es la energía nuclear, lo que yo ahorita te decía antes de iniciar la transmisión en vivo, es que es una energía que es bastante buena. La mayoría de la gente no lo cree así, pero es una energía que es baja en emisiones de carbono, que está detrás de la energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo es una fuente que es bastante segura, produce mayor cantidad de energía por unidad de tierra y, claro, tiene un porcentaje de generación de residuos que es mínimo, ¿no? Entonces, todo esto da pie a que los países comiencen a investigar, a gestionar sus proyectos, pues para poco a poco ir logrando esta soberanía energética que realmente es lo que necesitan. Principalmente eso sería como el primer brochazo en cuanto a lo que es al alarmismo climático, ¿no? Cómo se vende poco a poco esa narrativa en la cual, claro, las personas, al decirles a uno que la generación energética, porque solamente es la generación energética, es
libre de emisiones de carbono, pues las personas quedan maravilladas, ¿no? Pero pues es mucho más allá de eso, es mirar todo el contexto a nivel global, cuáles son los países que se están viendo afectados directamente con este tipo de extracción, con este tipo de comportamientos y entrar ahí a analizar y abrir obviamente el abanico para tener diferentes posibilidades de generación energética.